La semana pasada el pastor nos hablaba de lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Quiere que tu vida, que nuestra vida sea como una hoguera, ¿no? Como ese fuego que se mantiene encendido, que arde con intensidad y nosotros somos los responsables, pues, de que ese fuego, esa fe se mantenga encendido. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordamos? Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo es que esa fe llega a crecer a tal punto de ser hoguera? ¿Cómo es que podemos llegar a tal punto de estar tan encendidos que el fuego de nuestra vida sea de cierta paz, ¿no? O sea, no era un fueguito, ¿verdad? No era una fogatita por ahí, sino era una hoguera gigante que era usada para sacrificar al Señor, ¿verdad? Eh, pero piensa en esto por un momento. Si solamente creer fuera suficiente para marcar una diferencia en nuestras vidas, la cosa sería muy diferente. Por ejemplo, si hablamos de salud, todos creemos acerca de una vida saludable, todos creemos que tenemos que cuidar nuestra alimentación, todos creemos que tenemos que pues hacer ejercicio, todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí o no? ¿Qué tal si lo único que necesitaras es creer en esto y fuera saludable, así en automático? De repente tuvieras todos los beneficios de alimentarte bien, de hacer ejercicio, sin tener que hacerlo, solamente porque lo creíste. ¿Sí o no sería increíble? ¿Qué tal en cuanto a las adicciones, no? Si simplemente creer fuera suficiente, nadie tendría adicciones porque todos creemos que y sabemos que las adicciones no son buenas, que dañan, que rompen, arruinan vidas, relaciones, familias. O en las finanzas, ¿no? Si creemos en principios financieros que debemos eliminar o salir de deudas, debemos gastar menos de lo que nos entra, debemos ahorrar para el futuro. O sea, ¿qué tal si lo único que necesitamos es solamente creer en estos principios y ya? De repente tenemos finanzas libres, paz financiera, ahorros en el banco. Estaría tremendo, ¿sí o no? Piensen en lo diferente que sería si solamente creer fuera suficiente. Pero pregunta, ¿así es la vida? No, ¿verdad? Así no es. Si lo único que se requiere fuera creer en las cosas correctas, nuestras vidas serían diferentes. Porque la verdad es que la mayoría creemos en las cosas correctas. Sabemos lo que tenemos que saber para poder vivir vidas mejores, vidas más productivas. Pero nuestro problema no es la falta de información, porque sabemos que debemos ser honestos, sabemos que debemos perdonar, sabemos que debemos ser generosos, en general sabemos todo lo que debemos saber y creemos lo que debemos creer. Esa es la realidad. Pero saber y creer no son lo que realmente marca una diferencia en nuestra vida, porque si eso fuera todo, pues realmente creo que aquí estaría llenos de personas perfectas y sin ninguna área de oportunidad, ¿no? Como dirían en las empresas. Nuestras relaciones serían mejores, nuestras finanzas estarían en orden, quizá nuestra salud estaría mucho mejor de lo que en este momento está, pero creer, solo creer no es suficiente. Creer tiene que estar acompañado con hacer. Y es por eso que este mensaje le llamé fe que persevera. Porque la fe, aunque es un sustantivo, opera siempre como un verbo. La fe, aunque es un sustantivo, tiene que operar siempre como un verbo. Santiago escribió en el capítulo 2, versículo 17, dice, como pueden ver, la fe por sí sola, ¿qué dice? No es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Una vez más, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Santiago nos está diciendo, si creemos todas las cosas correctas, pero no hacemos nada con aquello que creemos, entonces nuestra fe se convierte en una fe débil, en una fe frágil, en una fe vulnerable. Santiago también dice en el capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y este es el punto en el que me quisiera enfocar el día de hoy. Podemos creer en todo lo que es correcto,
Pero si no hacemos nada con aquello que creemos, nuestra fe se convierte en una fe débil, en una fe frágil y en una fe vulnerable. Cuando leemos en los evangelios, quizá Jesús no invirtió tiempo solamente en lograr que la gente creyera en él, en lo que él decía. Él más bien les invitó una y otra vez a hacer algo, porque Jesús sabía que es en el hacer, junto al creer, que está la diferencia. Es en el hacer junto al creer que está la diferencia. Y hay diferentes tipos de fe, ¿verdad? Cuando Jesús caminaba entre las personas, nos damos cuenta que él alababa cierto tipo de fe. Él decía, wow, en todo Israel no he visto la fe, ¿no? Como la de esta mujer, ¿no? En todo Israel no he visto una fe como la de este hombre. Entonces, la fe en las personas le provocaba a Jesús a actuar en ellos. Por eso Él anima a las personas, por eso Él nos sigue animando. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Podrías decirle a una montaña, muévete. Pero esto no significa que la fe se tiene que quedar así como un grano de mostaza. Más bien el grano de mostaza tiene el potencial de crecer y de ser la semilla más grande y tener el fruto más grande. De ser la semilla más pequeña, ¿han visto una semilla de mostaza? Es milimétrica, ¿no? Casi imperceptible. Pero a pesar de ser la semilla más pequeña, tiene el potencial para convertirse en la hortaliza más grande de toda su especie. Entonces, este es el mensaje de Jesús. Y fíjense lo importante que es la fe, porque más tarde Pedro, escribió en sus años ya maduros, ¿no? Dice 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7. Como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, o sea, la fe es el punto de partida. La fe ya fue sembrada en tu corazón, en tu vida, ¿no? Está bien que creas, pero a la fe añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese efecto, añádanle amor. Vemos cómo entonces no solamente creer es suficiente, ¿se dan cuenta? No solamente es tener la semilla de mostaza en tu vida, ¿no? Esa semilla que fue plantada cuando dijiste, sí creo en ti, Jesús. Sí creo y quiero seguirte. Sino que esa fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que crecer. Porque dice Pedro, cuando tú creces en tu fe, evita ser inútil e improductivo. ¿Suena fuerte? Dice 2 de Pedro 1:8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean que una fe sin frutos no es fe. Pero sin duda Jesús siempre nos invita a no solamente quedarnos con ese grano, con esa pequeña porción, no nos invita a quedarnos solo en el principio, sino dice, porque estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitarán que sean inútiles e improductivos. Y lo que hace que tu fe crezca, que tu fe sea fructífera, es perseverancia. Vemos cómo en los versículos anteriores, o sea, dice, a tu fe añádele carácter digno de confianza y de ese carácter añádele, o sea, es un proceso. No es de la noche a la mañana, no es como que, bueno, ya te dieron el pack de la fe y entonces viene como todas estas 7 cualidades, ¿no? Juntas, junto con la fe. Sino vemos cómo recibimos la fe, pero para que esa fe se vierta y se rodee y se nutra de las siguientes características, pues hay un proceso de por medio y eso requiere perseverancia. Fe sin las cualidades anteriores y sin perseverar no va a dar fruto, porque si algo cuesta en la vida precisamente es perseverar, ¿sí o no? No solamente en lo físico, ¿no? Tantas veces ejemplificamos con el gym, ¿no? En el gym en enero los gimnasios están llenísimos y las inscripciones, y aún los del gimnasio lo saben, ¿no? Porque desde diciembre empiezan a mandar promociones, te inscríbete conmigo y no pagas anualidad y no pagas inscripción y no sé qué. Pero si vemos
quizá en este punto los gimnasios ya están vacíos, ¿no? Porque perseverar es complicado. Pero perseverar no es más que mantenerte firme y en ese lugar donde Dios te habló. A veces no vemos cosas pasar. Hay momentos en la vida en la que nos estancamos. Quizá en nuestro matrimonio, si estamos casados, a veces nos estancamos en nuestros estudios, si estamos en la escuela. A veces nos estancamos en nuestras finanzas si tomamos algunas malas decisiones. A veces enfrentamos estancamiento en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar con el Señor. Y a veces llega este pensamiento a nuestra mente, ¿no? Yo sé que quizá a esta altura de mi vida, yo pensé que a esta altura de mi vida estaría más lejos, ¿no? Yo pensé que a estas alturas yo ya estaría ganando mejor o ya mis hijos a estas alturas estarían tomando mejores decisiones, ¿no? Estarían más cerca del Señor, pero nos estancamos y parece que ya no deberíamos estar lidiando con ciertas cosas, pero es como si realmente no pasara nada, ¿no? Pero cuando tú perseveras en la fe, dice la palabra que vas a tener un fruto y ese fruto se llama paciencia. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, ¿no? Que la paciencia no es esperar, la paciencia no es pasiva. La paciencia es un don de Dios. La paciencia es un don de Dios que te ayuda a perseverar y que en medio de cualquier circunstancia tu corazón puede estar en paz y en esperanza. Esa es la paciencia, no es esperar de aquí que llega la promesa, sino es que en medio de cualquier circunstancia, tu corazón está en paz y en esperanza. Y aunque muchos pudieran menospreciarla, como les decía, la paciencia es un regalo de Dios, porque muchos de nosotros, esa es la realidad, perdemos el control cuando las cosas salen del norte, ¿verdad? Cuando las cosas no llegan o no pasan como queremos, perdemos el control porque no está en nosotros el regalo de la paciencia, pero es que en medio de la espera podemos tener paz, puedes gozarte, puedes alegrarte, puedes experimentar ese gozo inexplicable, esa paz que sobrepasa tu entendimiento porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero solo una fe que ha sido trabajada nos llevará a persistir a pesar de las dificultades y a pesar de los obstáculos y la oposición. Porque cuando nos va bien, necesitamos fe para seguir siendo atraídos y guiados por Dios. Y cuando nos va mal, cuando vengan situaciones inesperadas, necesitamos más fe para comprender que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Es por eso que nuestra fe no puede quedarse en ese grano de mostaza. Es por eso que necesitamos trabajar nuestra fe, iglesia. Es común que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, perdamos nuestra fe. O quizá nos sintamos débiles en ella, pero muchas veces nos pasa que por temor, por decepciones, por pérdidas que hemos tenido, viene el desánimo a nuestra vida. Pero Jesús conoce todas estas cosas, porque nos ama, porque se preocupa, porque nos conoce. Y aún en medio de las dificultades y aún en medio de las pruebas, Jesús se anticipa a esto y ora por nuestra fe. Pedro se iba a enfrentar yo creo que quizá la prueba más grande de su vida, ¿no? Su líder, su maestro iba a ser crucificado. Pero también, a su vez, Pedro fue confrontado por sus temores, quizá por su orgullo, por su seguridad, por su lealtad a Jesús. Fue una prueba que sacudió sus cimientos. A Jesús no le sorprendió las cosas con las que luchaba Pedro. Él sabía perfectamente qué es lo que iba a pasar, que Pedro iba a pasar por dificultades. Y su oración para Pedro fue que saliera victorioso de la prueba. Y eso lo podemos leer en Lucas 22, 31 y 32. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Que dice, pero he orado para que no pierdas tu fe. He orado para que no pierdas tu fe. Y muchas veces somos Pedro. Nos enfrentamos a nuestros más grandes temores, nos enfrentamos a una lucha complicada y entonces como que tambaleamos. Pero Jesús sabe las luchas que enfrentaremos, Jesús conoce nuestras debilidades y Jesús no oró para que Pedro pasara
por la dificultad, sino para que saliera victorioso de ella. ¿Alguna vez has experimentado un tiempo tan difícil que temiste que tu fe se derrumbara? En diciembre del año pasado, mi sobrinito Karim, hijo de mi hermana, empezó a presentar una serie de síntomas anormales en su cuerpecito y lo sometieron a una serie de estudios, de situaciones, ¿no? Médicas que arrojaron el siguiente diagnóstico: cáncer. Esto marcó el inicio de un periodo de 3 meses de oscuridad para nuestra familia, tratamientos, quimioterapias, y las lágrimas y los temores y mis luchas con Dios se multiplicaron. Oramos por su sanidad, creímos por un milagro sobrenatural, hasta que hace 2 meses y una semana recibí una de esas llamadas que jamás quisiera recibir. Era mi hermana diciéndome que Karim ya era un angelito en el cielo. Y me recuerdo perfectamente esa noche llorando en el carro, con un dolor tan insoportable en mi pecho, cuestionándome en qué había fallado, en dónde había estado el error. Dios no había escuchado mis oraciones. Me había hecho falta más fe. Mi fe no fue ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza como para poder ver la sanidad de alguien que amo. Y recuerdo que tomé el primer vuelo a Ciudad de México y pude despedirme de él por un tiempo, ¿verdad? Y estar un par de días con mi familia. Y, y ese domingo próximo era el aniversario de la iglesia, ¿no? Y nuevamente mi corazón estaba dividido porque por un lado mi corazón sabía y quería estar con mi familia, estar en un momento tan oscuro a su lado. Pero por el otro lado mi corazón también recordaba el llamado que había recibido de parte del Señor. Y tomé otro vuelo de regreso para acá. Estuvimos en el aniversario. Y recuerdo que el aniversario pasó, la fiesta se acabó, los invitados ya no estaban. Y esa semana sola en mi recámara, al fin, cuando ya pude como que asentar mejor las cosas, me encontré muy decepcionada de mí misma. Porque yo pensé que iba a reaccionar diferente, quizás si ese momento pasara. Quizá me sentía más preparada. En mi momento de caminar en el agua sentí como las olas me hubieran hundido, me hubieran rebasado hasta lo más profundo y no sé si alguien se puede identificar conmigo, pero muchas veces escuché que el temor es el peor enemigo de la fe. Y en esos momentos yo decía, ¿dónde está mi fe? Y aunque creo que hay verdad detrás de esto, que el temor es el enemigo de la fe, en la palabra podemos ver que la fe no es necesariamente la ausencia de temor, sino que la fe es aquella que es probada ante el temor. La fe es aquella que es probada ante escenarios caóticos. Por lo tanto, una fe que persevera no se define por la ausencia de miedo, sino a quién eliges obedecer cuando el miedo, cuando el dolor habla más fuerte. ¿A quién eliges obedecer cuando el dolor habla más fuerte? Y esa es una realidad. Cuando estás en esta dualidad, existe el riesgo de que tu fe pueda ser apagada. Y es por eso que hoy te animo a que cada día decidas en tu corazón no solo oír, creer, sino permanecer, sino perseverar en esa fe. Porque cada vez que vengan situaciones, cada vez que vengan momentos, escenarios caóticos, tú te vas a acordar de la decisión que un día tomaste por Jesús. Y no estamos solos, iglesia. No estás solo, no estás sola. Él intercede por tu fe. Él intercede para que nuestra fe sea ensanchada a través de cada prueba que pasamos, porque Él conoce nuestras debilidades. Él se ha anticipado a orar por nosotros.
He pedido que no pierdas tu fe, que tu fe no escasee, que no regreses atrás, que no regreses al mundo, que todo lo que has avanzado no se pierda. Yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando Dios quizá esté permitiendo que tu vida se zarandee y se mueva, el Señor Jesús está a tu lado, orando por ti para que tu fe no falte. Si Cristo no hubiera perseverado en su misión, no existiría la iglesia. Pero porque Él venció perseverando hasta el fin, el mismo Jesús dice que todos aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos, ¿verdad? Ante el sufrimiento, el Señor pudo haber pedido muchas cosas para Pedro. Por ejemplo, que el Padre le evitara la prueba, que proveyera una salida adecuada o que fuera lo más breve posible. Todo ello entraría dentro de lo que podemos orar quizá cuando estamos abrumados por el dolor, ¿verdad? Si quieres, pasa de mí esta copa. Hoy, ya que pase lo más pronto, que se acabe ya. Pero tampoco Jesús se detiene con Pedro en darle explicaciones sobre las aflicciones que se acercaban, el cómo, el por qué y cuánto tiempo. Y se limita a una frase tan breve pero poderosa: que tu fe no falte. He orado para que no pierdas tu fe. Porque en la prueba, la fe es lo que nos sostiene. Es el alimento que te fortalece. La fe es la luz que alumbra tu oscuridad. ¿Cómo está tu fe en este momento? Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu fe en este momento? Porque si la fe es esa columna de nuestras vidas, yo creo que deberíamos poner más atención cada vez más en ello. Dejar de centrarnos quizá en lo que no depende de nosotros, pero nuestra fe sí depende de nosotros para que crezca, para que se desarrolle, para que se expanda. Quizá tú también has experimentado el golpe fulminante de un diagnóstico que te tomó por sorpresa y fue devastador. Quizás has perdido a un ser amado como yo y tu corazón aún no puede asimilar el dolor. Tal vez estos últimos meses el temor sobre cosas que se avecinan han pasado factura, golpeando tu fe, mermando tu fe, y has dicho: ¿dónde está Dios en toda esta oscuridad? Porque el temor, el dolor distorsiona nuestra percepción de Dios. Pero podemos saber que su presencia no depende de nuestras emociones, sino de sus promesas. A pesar del miedo o la angustia, Dios espera que nuestra fe sea más grande. Y cada promesa nueva de parte de Dios requiere un nivel mayor de fe que la anterior. Es aquí donde nos damos cuenta que entonces no siempre el granito de mostaza será suficiente. Muchas veces las situaciones requerirán de mí esa fe que, aunque no vea, yo decida creer. Una fe por encima de mis sentimientos. Una fe que me lleve a obedecer a Dios a pesar de lo que pueda sentir. Sinceramente, yo en esos momentos yo no quería regresar para acá. Yo quería estar con mi familia. Ustedes iban a estar bien. El aniversario va a salir perfecto, conmigo o sin mí. Pero regresar para mí significó decirle a Dios: por encima de lo que sienta, te obedezco. Decido perseverar en el llamado que he recibido de ti. Y tú proveerás todo lo que mi familia y yo necesitamos, como siempre lo has hecho. Hebreos dice: el justo por la fe vivirá. Y la fe trae vida en escenarios de muerte. Trae vida en situaciones de desánimo y desesperanza. La fe trae vida. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que puedes cobrar de nuevo ánimo? A través de tu fe. Pero tu fe no puede ser la misma cuando recibiste a Jesús. Es necesario ensancharla. Nuevamente Lucas: pero he orado para que no pierdas tu fe. Y dice la segunda parte: cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Y a veces pensamos que nuestras fuerzas son suficientes para salir adelante y corremos el riesgo de pensar
que solos podemos con eso, solos podemos con todo. Pero Jesús le da un baño de realidad a Pedro y le dice algo hermoso. Dice, cuando hayas vuelto, o sea, Pedro, me vas a negar. Pedro, vas a llorar amargamente. Michelle, Carlos, vas a dudar, vas a cuestionar, vas a llorar amargamente. Pero el resultado será que estarás mejor capacitado para ayudar a tus hermanos que tengan que pasar lo mismo que tú. Ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Dice William Barclay, no podemos ayudar de veras a otros a menos que hayas pasado por el mismo horno de aflicción. Experimentar la vergüenza del fracaso nunca será sin fruto, porque nos da compasión y la comprensión que no podríamos tener de otra manera. Jesús vio más allá de la prueba. Pedro necesitaría más fe en Dios para lo que iba a pasar. Y aunque iba a sufrir, Jesús tenía mucho más claro el futuro que el mismo Pedro y le dijo, y una vez que vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Puedes pensar en Pedro como el elegido para algo habiendo negado a Jesús? El mundo dice fallas, descartado. Pero Jesús pensó en Pedro y contó con él para guiar a otros a confiar en él. Iglesia, Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Hoy tenemos el mismo Dios que Pedro. No estamos solos. Nuestro Salvador vive rogando. Él vive intercediendo por nosotros. Y quisiera terminar con 3 puntos importantes que pueden ayudarnos a perseverar, que pueden ayudarnos a que nuestra fe no falte. Número 1, mantente conectado. Cuando nuestra fe es zarandeada, necesitamos el apoyo de una comunidad más que nunca. Jesús oró por la fe de Pedro y sus discípulos y asimismo también nosotros necesitamos amigos, personas de confianza que nos apoyen en oración. Mantente conectado. A veces en el dolor, en la desesperación, en la angustia, como que nuestro instinto es apartarnos, ¿verdad? Nuestro instinto es meternos en la cueva. Pero Dios nos insta a mantenernos conectados, anclados en una familia, en una red de apoyo que esté orando por ti. Número 2, persevera en la palabra. Y algo que el Espíritu Santo me ha hablado una y otra vez a lo largo de este proceso, a lo largo de estos últimos meses es, no olvides lo que el Señor te enseñó en la luz en tus momentos de oscuridad. No olvides lo que el Señor te enseñó en la luz en tus momentos de oscuridad. Nunca olvides lo que Dios te enseñó cuando estabas caminando en la luz, en los momentos buenos, en los días de paz, cuando vengan los tiempos oscuros. Si estás pasando por un momento de desánimo, si tu fe se ha mermado, permite que sea la palabra de Dios plantada en tu vida lo que restaure lo que la decepción ha intentado borrar. La palabra de Dios, iglesia. La palabra de Dios restaura lo que la decepción borra. Y que sea su palabra la que comience a encender nuevamente ese fuego, a reavivar lo que la duda, la decepción, la desilusión ha tratado de ahogar. Cuando tu fe esté apagada, busca su voz. La palabra es viva y enciende lo que parece que está muerto. La palabra es viva y eficaz. Permanece en ella. Y número 3, persevera en la meta. Tenemos que recordar el corazón de Dios al permitir estas temporadas. Él nos está llevando a tener una fe que aprende a perseverar y como resultado poder ser equipados para animar a los demás en dificultades. Estos meses han significado mi momento de zarandeo y aunque doloroso, puedo decirles que ha traído una convicción más fuerte. Aunque duele y mucho, mi alma está en paz. Mi alma está en paz, tranquila y confiando en que Dios tiene el control, sigue teniendo el control de las cosas y me hace animarte el día de hoy, no porque ya lo haya superado, no porque ya esté al otro lado del proceso. En medio del proceso he decidido creer que Dios tiene el control y esa decisión me hace animarte el día de hoy a perseverar, a no desmayar,
Mientras Satanás estaba esperando zarandear a Pedro, Dios lo fortaleció, Dios lo purificó y lo preparó para convertirlo en la roca que Cristo usaría para edificar su iglesia. Y esta es la verdadera victoria, no su caída, no que lo haya negado, no que haya llorado, sino su fe fortalecida después de esto. Y Señor, como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, Señor, si no nos damos por vencidos. Espíritu Santo, habla nuestras vidas y permítenos llenar con esa fe en ti cada hueco de nuestra vida. Permítenos desarrollar esa fe que enseña tu palabra. Señor, perdona nuestra apatía, nuestra falta de fe muchas veces. Ayúdanos a tener una visión mayor, a no desenfocarnos para poder permanecer. Queremos seguir tus pasos, no solamente diciendo sí creo, amén, sino viviendo una vida que lo demuestra. Señor, ayúdanos a tener un corazón puro que pueda hablar vida, que pueda hablar aún ante la duda, aún ante el dolor, poder tener una palabra de vida. Señor, declaramos que en ti somos fuertes, declaramos que no somos de los que retroceden, que no tenemos temor a las malas noticias y que no nos vamos a dar por vencidos, cosecharemos. Y aunque no veamos, aunque nuestros ojos no lo vean, tú lo verás, Señor. Y eso es suficiente. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén.